Viva voz, vaya diciendo artículo por artículo qué sostenemos, qué no sostenemos, y después obviamente eso vaya al dictamen, que obviamente firma, si quiere firmar, y el señor firma lo firma, pero para que usted lo vaya leyendo y que vaya quedando claro, artículo por artículo, lo que sostenemos y lo que no sostenemos. Es lo que estamos. Ahí están. Ahora hacemos la copia. Bueno, entonces, voy a leer. ¿Ustedes tienen alguna copia de papel del cambio o van a hacer un dictamen? O sea, van a hacer un dictamen en ese sentido, con lo que vino con la media sanción. Van a hacer un dictamen, ¿verdad? Bien. Pero igual podemos escucharlo. Bueno, por eso. Ahora, ¿Lo pueden escuchar? a ver. Bueno, a ver, si les parece bien, voy a informar del dictamen que vino, o de la media sanción que vino de la Cámara de Diputados, qué artículos se eliminan y qué artículos se modifican, pero en el dictamen están únicamente los artículos propuestos, digamos, que se modifican. ¿Senador Lustó? Sí, quería proponer lo siguiente, que además de leer, en general el miembro de la comisión, que es el autor del proyecto, cuenta el proyecto, qué modificaciones le está haciendo el dictamen, además de leer, porque no tenemos nosotros la copia de eso como para seguirlo como corresponde, si alguien puede, o si usted mismo lo puede informar. Es que es lo que quería hacer, pero Pero me refiero, no solo se elimina esto, sino decir, la dirección del cambio o el cambio propuesto es este en lugar de esto, y no solo leerlo. Bien. Bueno, ahí van a repartir copias del dictamen, de la propuesta de dictamen. De la media sanción que vino de diputados, la propuesta de dictamen que hay, el artículo 1 se elimina. De la media sanción que vino de diputados, el artículo 2 se modifica. ¿En dónde? En el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación queda el plazo mínimo legal de la locación en 3 años. El artículo 3 que vino de la media sanción de diputados queda sin modificaciones, queda igual. El artículo 4 que vino de la media sanción de diputados se modifica. Estamos hablando del artículo 1201 del Código Civil y Comercial de la Nación. Se modifica el último párrafo, la última parte del segundo párrafo, cuando dice: se entenderá como urgente cualquier reparación de aquellas prestaciones que, por su gravedad, impidan u obstaculicen el uso y goce convenido sobre el bien locado. Ese párrafo se elimina. ¿Sí? El artículo 1, perdón, presidente, es para entender, El artículo 1, usted dijo que en el dictamen que propone el abogado oficialista se elimina de la media sanción que viene Si no está en la propuesta de dictamen. El artículo 1, entiendo yo, tiene protecciones a los inquilinos, como por ejemplo que no se puede pagar, no se les puede cobrar el pago de llaves, no se puede pedir el pago de pagarés. Se elimina por un caso. Eliminan. Se elimina esa. Queda como en la actual de... O sea, queda en la actual redacción del artículo 1196. Vigente en la actual Vigente en la ley. actualidad. O sea, lo de la protección del inquilino. Queda como está. Esta línea de acción queda. Ok, esa es la propuesta de ustedes. Perfecto, Sí, sí. ahí lo sigo. Bien. Gracias. Seguimos. El artículo 5, que vino de la media sanción de diputados, que modifica el artículo 1221 del Código Civil y Comercial de la Nación, queda sin modificaciones, queda tal cual vino la redacción de diputados. El artículo, ya ahora pasamos a la ley 27.550, a las modificaciones a la ley 27.551. El artículo 6, que vino de diputados, que modifica el artículo 14 de la 27.551, se modifica. Y dice: los ajustes, los contratos de locación, cualquiera sea su destino, están exceptuados de lo dispuesto en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 y sus modificatorias.
en los contratos de locación de inmuebles con destino de uso habitacional, el precio del alquiler debe fijarse como valor único en moneda nacional, eso se incorpora, y por periodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes y por intervalos no inferiores a 6 meses. Eso se modifica de la redacción que viene de pista. A los fines dispuestos en el párrafo anterior, los ajustes deberán efectuarse utilizando el coeficiente casa propia. Eso también se modifica de la redacción que viene de diputados. Es un coeficiente que publica el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación. El artículo 7, que venía de la media sanción de diputados, que modificaba el artículo 16 de la 27.551, esa se elimina, queda tal cual está hoy. ¿Sí? Me gustaría conocer qué incluye, qué tiene en cuenta ese indicador que la verdad no lo tengo presente en este momento. Tiene en cuenta el menor indicador entre el promedio de la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo. Ese es más o menos cómo se integra este coeficiente de casa propia. El menor indicador entre el promedio y la variación salarial del último año y el promedio de la inflación del mismo periodo. Sí, está detallado y son varios indicadores de acuerdo a las diferentes variaciones que se toma, digamos, no para adelante, sino los últimos 12 meses. Pero la pregunta es, la fórmula es mínimo entre el CBS y IPC, últimos 12 meses. Se tiene en cuenta el promedio de los últimos 12 meses en lo que respecta a la variación salarial y no la variación del único mes, y el promedio de la inflación, como he dicho, del último año. Ese es el índice. Una pregunta. Si yo arranco un contrato de alquiler hoy, el primer ajuste es con un año para atrás. No, pero por eso, a los 6 meses la actualización. A los 6 meses con la inflación del año que a los 6 meses, pero toma el índice publicado, ese indicador. Pero dice de los últimos 12. ¿Sí? Pero dice de los últimos 12. Por eso, pero es mensual. A ver. Es mensual. El indicador, hay un índice mensual que se va tomando el promedio de los últimos 12 meses. La actualización de 6 meses que van a tomar los 12 meses. El promedio de los últimos 12 meses. A ver, digo, ¿por qué la pregunta? La pregunta es el promedio. Pero, ¿cómo voy a saber si firmo o no algo que no me explican? Sí, por eso de principio estoy diciendo que lo cuenten bien. Digo, si es un... Bueno. Pero digo para... No sé si lo... Miran, si va a ser un promedio de los últimos 12 meses, ¿sí? Y entramos en una etapa de desinflación, por ejemplo, van a tener un problema, le van a cargar más. Pero bueno... Gracias, presidente. A ver, el índice está compuesto por dos promedios de salarios y de la inflación de los últimos 12 meses. Ese índice se estructura de esa manera. Es publicado por el Ministerio de Tierra y Hábitat Social y ese es un índice oficial. Eso se toma. Lo que quiero decir es cuando es un promedio de los últimos 12 meses, cuando es un promedio de los últimos 12 meses, si la inflación va cayendo, ¿sí? Le vamos a estar, como es un promedio, le vamos a estar ajustando al inquilino por más que la inflación. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Lo que tiende a hacer este índice, atenuar los picos y los valles. Pero eso lo hace un promedio. Pero si, claro. Pero si estamos tomando un promedio y la inflación va cayendo, el promedio va a ser más alto. ¿Y si la inflación va subiendo? Está bien, pero por eso les estoy preguntando si son conscientes de eso. Porque si la inflación va subiendo siempre, bueno, vamos a tener otro problema. Está bien las interpretaciones. Lo que nosotros hemos considerado que ese indicador es más adecuado para proponer en el dictamen. Gracias, presidente. Exactamente. A ver.
para seguir avanzando, es el indicador propuesto y... Presidente, no, que me parece una forma de ordenarnos, que usted termine de decir todo el dictamen, lo que se propone, lo que proponemos para poder firmar y que después se hagan las preguntas correspondientes, porque si no como que se le quita espacio a lo que estamos tratando de informar. Bien. Sí, senadora Beltrán. Solicito que lo hablemos punto por punto, porque si no, no vamos a poder terminar de interpretar exactamente el cambio propuesto. Bien, seguimos. Bueno, seguimos, por favor. Sigo leyendo la propuesta de dictamen, por favor. El artículo 7, que vino de la media sanción de diputados, que modificaba el artículo 16 de la 27.551, ese en el dictamen propuesto se elimina. El artículo 8, que vino de la media sanción, que incorporaba el inciso K al artículo 19 de la 27.551, queda igual sin modificaciones a como vino redactado. El artículo 9 de la media sanción, respecto al monotributo, en donde se modificaba el artículo 2 del anexo régimen simplificado para pequeños contribuyentes, monotributo, título 2 de la ley 26.565, se incorpora un último párrafo que dice: los ingresos provenientes exclusivamente de la alocación de hasta 2 inmuebles estarán exentos del pago del monotributo. Ese párrafo se incorpora. El artículo 10, que vino de la media sanción, que hablaba de bienes personales, porque establece una incorporación de un inciso a la ley de bienes personales, queda con la misma redacción de diputados sin modificaciones. El artículo 11, que incorporaba el inciso D del artículo 2 de la ley 2543, el impuesto a los débitos y créditos bancarios, queda igual sin modificación a la redacción que vino de diputados. Luego, el dictamen propuesto incorpora un artículo nuevo que dice lo siguiente: impuesto a las ganancias. Las partes podrán deducir del impuesto a las ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación. Disposiciones finales iguales. Esa es la propuesta de dictamen del interbloque del Frente de Todos.